Pero bueno, es Sí. parte de lo que nos toca. Yo solo había pensado para introducir 5 minutos, tirar algunas coordenadas de estas, y algunas de alguna manera repiten las que vos planteabas, Nicolás. Ujú. Eh, por un lado, un listado de extractivismos que toma nombres propios dependiendo del lugar del país y de las condiciones y que tiene algunos puntos en común, ¿no? Que además nos ofrece todos los días noticias y en general no buenas. Eh, de hecho, durante la mañana de hoy se confirmó el rechazo en Chubut de la iniciativa popular. Ujú. Sí, sí. Eh, 30.000 y firmas. que nos sorprende. ¿Cómo, perdón? Que una iniciativa con más de 30.000 firmas. Tremendo. Claro. Y entonces, y eso es una constante, venimos de la represión en Andalgalá, eh, y la semana anterior, en el medio, el fallecimiento de Antonella, una joven de 16 años, producto de agrotóxicos en Corrientes, y en paralelo la discusión por las hidrovías, por la hidrovía, y en paralelo, y la lista sigue. Y entonces, yo lo primero que me gustaría marcar es empezar a trabajar la cuestión de que no son cosas que estén pasando lejos, no son cosas que le están pasando a comunidades únicamente en algún lugar de nuestro país, sino que son cosas cotidianas, que involucran nuestro vivir cotidiano. Y entonces estemos hablando de agronegocios, estamos hablando de megafactoría de animales, que el año pasado se habló mucho y este año están hablando menos y moviéndose más. En el Chaco están ya con la visita con inversores chinos. Megaminería, con todo el ejemplo que vimos, es quizás uno de los puntos neurálgicos de la discusión, mucho más que otros, lo cual no lo estoy diciendo como algo ni bueno ni malo, sino ha quedado mucho más visibilizada la lucha mendocina, chubutense o catamarqueña, y el tema de los agronegocios está siendo menos discutido. Eh, Otras formas menos discutidas, como puede ser el extractivismo marino, que quedó visibilizado a partir de ese vuelo que hizo Enrique Piñero, un avión, pero, por ejemplo, las represas en Santa Cruz, el ya conocido fracking en Neuquén, el litio, que tiene publicidad de ser un extractivismo verde y que reproduce lo mismo, y un extractivismo que se habla menos. Entiendo que la Universidad de Avellaneda, ¿no? Los concentra y las concentra a ustedes, y el 95% de nuestro país prácticamente vive en grandes ciudades. Somos uno de los países que más concentrado tiene el, el país en grandes urbes, y si bien eso puede no sorprendernos porque es una tendencia global, Argentina lo está cumpliendo a rajatabla en una historia de país que no tiene reformas agrarias, pero que los últimos 30 años han sido terribles en ese sentido. Yo lo único que tenía como manera de puntapié, para que después podamos hablar, es marcar algunas de las cuestiones que se derivan de manera mediata o inmediata de los extractivismos, para de alguna manera complementar con esta presentación que hizo Nicolás y comprender que los extractivismos es algo que involucra nuestra cotidianeidad. Nicolás empezó y planteaba con razón, bueno, estamos viviendo hace más de un año pandemia, y la pandemia en las narrativas tiene un origen o bien en un pangolín o bien en un murciélago, todavía no queda claro. Se sabe que es una zoonosis, o por lo menos se cree que es una zoonosis, o sea, un virus que sale de algún tipo de animal, pero lo que sí sabemos a rajatabla es que más o menos 2/3 de las enfermedades que nos han sacudido en las últimas décadas vienen de tipos de zoonosis, y que la mayor parte de las zoonosis vienen de la producción industrial de animales. Así que fíjense que está directamente vinculado en este caso, con megafactorías. Después, comprender que el año pasado tuvimos el 70% de los territorios que se perdieron fueron productos de incendios. Ustedes, por lo que dijeron,
son de ciencias ambientales, saben mucho mejor que yo, que además de una intencionalidad que hubo en los incendios, sea por negocios inmobiliarios, sea por plantaciones forestales, sea por usos ganaderos, sea por agronegocios, y el listado sigue, los bosques que se incendiaron y que después no se podían apagar, en gran medida tiene que ver con bosques ya débiles, y en muchos casos por bosques que no son bosques, las plantaciones de pino que se incendiaron en Chubut y Río Negro, que los registros marcan que se incendia 30 veces más rápido una plantación de pino que un bosque nativo, son también formas de extractivismo. Entonces, comprender que los incendios son otra de las consecuencias esperables y esperadas. Que las inundaciones, por más que se vea como algo opuesto a los incendios, no son ni más ni menos que otra cara de la destrucción ambiental. Un suelo que no logra retener agua, un suelo Claro. que genera grandes toboganes, ¿no? Como lo llaman, son suelos potencialmente inundables. Las contaminaciones, no tenemos ni siquiera un registro respecto al estado de los cuerpos de agua en nuestro país. Todos los cuerpos de agua están de una u otra manera contaminados, el Estado ni siquiera tiene conciencia y control de los cuerpos de agua, los territorios. Yo, por ejemplo, un estudio que hice por el tema de la salud de las abejas en Río Cuarto, hablaba con una apicultora y me decía, en mi campo, en Río Cuarto, hicieron un estudio y encontraron más de 20 agrotóxicos. ¿Qué genera eso? ¿Qué genera eso en términos de efectos ambientales? O el aire, ¿no? Muchísimas de las contaminaciones están entrando por vías aéreas en un contexto de pandemia de un virus que también nos entra por vías aéreas. Digo, hay que ver qué significó que cuando pararon todos el año pasado, nunca paró, por ejemplo, los agronegocios. ¿Qué significaba Rosario, por ejemplo, con incendios y humo entrando por las vías aéreas y virus entrando por las mismas vías aéreas? Esos agronegocios intensificaron una historia de alta concentración en propiedad y uso de la tierra. Esos agronegocios, pero también la megaminería y compañía, generan enfermedades crónicas y enfermedades agudas, esta como la que contaba de Antonella, pero también enfermedades de pibes y pibas en nuestro país, que ni siquiera, reitero, el Estado tiene registro. Esta pasividad del Estado hay que buscarla más como una actividad activa, que es como una desidia. Y termino con las últimas 3 o 4 cosas. Junto con esto, comprender que la desigualdad social que estamos viviendo, cerca del 60% de los pibes y pibas son pobres, cerca de la mitad de la población argentina está por debajo de la pobreza. Eso no es independiente de los extractivismos. Haber expulsado a las comunidades de manera sistemática generó un montón de efectos. Por ejemplo, el 95% en grandes ciudades, pero después la mayoría de las migraciones, no solo de Argentina, sino también de Bolivia, de Paraguay, etcétera, fueron a grandes cordones de pobreza, de Gran Resistencia, Gran La Plata, Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Córdoba. Y no muchas más, ¿eh? Y por último, gatillo fácil, por ejemplo, otras violaciones de derechos humanos, los pibes y pibas que asesina la policía no son independientes. En general son primera, segunda generación de personas expulsadas en los campos o expulsadas en pueblos cordilleranos. Digo, es un mapa general muy preocupante. Es un mapa general. Y entonces aparecen responsabilidades individuales, nombres propios. Hugo Sigman mencionaba a Nicolás, sexto millonario de Argentina, que está en casi todo lo que yo mencioné. En agrotóxicos está, por ejemplo, con Bioceres. Megafactoría del Cerdo está con Biogénesis Bagó. Farmacéuticas está con todo el grupo Chemo y el grupo ELEA. Produciendo principio activo de la vacuna AstraZeneca, pero a la vez produciendo ivermectina. Y así como puedo mencionar a Felipe Solá, lobista en estas horas en contra de la agroecología, impulsor de los agrotóxicos y los transgénicos a mitad de la década del 90, e impulsor de las megafactorías de animales el año pasado. Digo, se nos mezclan funcionarios, se nos mezclan empresarios, se hace una amalgama que no se logra diferenciar entre qué es público y qué es privado, que sabemos que termina favoreciendo muchos intereses privados, esa amalgama.
Y en todo eso la pregunta que hacemos, que veía que en el flyer usted la pusieron en un lugar importante, y que yo creo que tiene que ser un lugar importante. Y acá hacemos lo que podemos. Y empiezo, y acá abro la ronda, y con esto termino mi speech. Yo creo que acá la clave es entender que no hay secretos, y que no hay milagros, y que nadie sabe bien qué hacer, y que estamos cada vez peor. Mi imagen general es el de una espiral que hemos entrado y que cada vez las condiciones socioambientales son peores. Así que bueno, abro acá, no sé, Nicolás, te paso la posta, y bueno, Bueno, escucho. es un panorama complicado, como dijiste vos, el mapa ambiental de conflictos en Argentina es impresionante. Uno tiene que agarrar una lista para no perderse, desde pesca ilegal, megaminería, agrotóxicos, es impresionante. Pero bueno, quería también mencionar eh, respecto a lo del proyecto de megagranjas porcinas, que bueno, en su momento tuvo un rechazo muy grande de la sociedad, eh, y de alguna forma el Ejecutivo retrocedió, pero de alguna forma siempre terminan ganando ellos, porque avanzó provincia por provincia. En este caso Chaco, que es provincia emblemática del Desmonte, siguió con los acuerdos a espaldas de la sociedad. Y a eso me lleva a preguntarte qué pasa con la democracia hoy en día y qué pasa con esta forma de representación que hoy en día rechaza una iniciativa firmada por 30.000 personas en Chubut. ¿Qué tipo de democracia tenemos y si realmente nos podemos confiar que se garantice lo que la Ley General del Ambiente dice, si nos podemos confiar que vamos a tener personas que nos representen, que representen nuestros intereses, los bienes colectivos, eh, o qué forma democrática deberíamos impulsar o repensar para que no termine pasando esto de que se mezclan funcionarios públicos con intereses privados y estamos en la misma hace 50, 60 años, 100 años, con más extractivismo, más pobres, peores condiciones sociales, sanitarias. ¿Vos qué forma crees que sería la mejor como para salir de esto? Yo, primer punto que marcaría es que creo que la crisis de la democrática que está planteando es algo intrínseca a todos los problemas que acabamos de contar. No son dos problemas, es parte del mismo. El modo en el cual se han tomado decisiones, por ejemplo, en favor de determinados sectores privados, es propio de políticas que se toman entre cuatro paredes y no se abran, por ejemplo, a las comunidades directamente damnificadas. El modo en el cual se ha obrado sistemáticamente en todos los extractivismos que mencioné es propio de una deuda democrática que además ha aplicado posiblemente con un sistema de control heredado por la dictadura en gran medida y por el menemato, también estructura democrática, que ha llevado a que el Estado argentino se sostenga hoy bajo los criterios empresariales. No es una manera de decir. O sea, cuando entrevisté a Guillermo Haidt de la Comisión de Agroquímicos de SENASA, en un momento Guillermo Haidt me hizo referencia a cómo aprobaban, aceptando los papeles de las propias empresas que querían que les aprueben los agrotóxicos. Yo le pregunté si no había incompatibilidad de intereses, y me decía, bueno, nosotros creemos en la ética empresarial. SENASA como órgano estatal. Esto es una entrevista que me hizo a mí, que me dio a mí. Entonces, yo creo que es clave entender esto, Nicolás, que estás planteando. Pero así como planteamos una crisis de la democracia en general, gubernamental, de elecciones, etc., también miremos instituciones hacia adentro. Nosotros no tenemos en nuestras instituciones, universidades nacionales, universidades, diferentes institutos, etcétera, CONICET,
no tenemos estructuras democratizantes, no tenemos estructuras de decisión colectiva. Y esto se está pagando. Esto se está pagando. El verticalismo es parte del problema de lo que estamos viendo. No sé cómo se revierte esto. Me da la sensación que en gran medida va a haber que dar vuelta la tortilla, como quien dice, con una avanzada además, que reitero, hoy a la mañana estuve hablando con compañeros y compañeras de Córdoba que están siendo perseguidos por la justicia federal por protestar en el 2018. Digo, vienen protestas muy parecidas y de cosas muy parecidas en Jujuy y en Río Negro. Digo, tenemos un escenario general donde la pérdida de la democracia es constante y donde nosotros necesitamos revertir eso. Así que efectivamente, Nicolás, se trata de una de las banderas, reclamos y mecanismos que vamos a tener que activar de una u otra manera. Claro, tal cual. Sí, se me vino el tema de la criminalización de todos los movimientos ambientales o de las personas y activistas ambientales que pasó en Andalgalá, en Catamarca y pasa en todos lados de Argentina. Quizás en Buenos Aires gozamos con algo más de protección por la cercanía con la prensa y sabemos que el federalismo no es tal, que bueno, los 99% de los noticieros y de los medios web informan sobre lo que pasa en Buenos Aires y hay otra relevancia, pero lo que pasa en provincias como Catamarca, donde son gobiernos casi feudales, es impresionante cómo criminalizan en la protesta y tampoco podemos creernos que tenemos inmunidad a eso porque es algo que ha pasado en Pergamino, acá a pocos kilómetros. No, es muy complicado lo que se está viendo con la criminalización, el relato del extractivismo que busca culpar al activista o al ambientalista como aquella persona que no deja avanzar al desarrollo y se escudan en esa palabra, en ese concepto de hace mucho tiempo y lo siguen utilizando, ¿no? ¿Vos qué opinás sobre el rol de la sociedad y qué forma hay para terminar para ponerle un freno a esta avanzada contra la gente y contra los bienes comunes colectivos? Bueno, el último caso fue en Andagalá, que es una provincia, bueno, con índices sociales pésimos, desastrosos, y que quiere seguir impulsando la mega minería como solución, como proyecto que va a sacar adelante la provincia. ¿Qué hay en verdad y cuál es la consecuencia de la mega minería? ¿Qué pasa con el trabajo? Si crea trabajo, si destruye salud, o crea mejores condiciones. ¿Vos qué pensás de...? Es increíble que estemos discutiendo hoy en día la megaminería, pero lamentablemente seguimos casi en el mismo lugar que hace 30, 40 años. Sí. Yo, a ver, arranco con la segunda parte y después vamos a la parte, llamémosla propositiva, pero no es propositiva. Yo empecé con los temas socioambientales en el 2002. Yo venía de luchas estudiantiles y venía de militancia en derechos humanos y empecé a militar entonces en el grupo de reflexión rural, en gran medida a partir del boom sojero. Yo no acepto que los términos de discusión sean los mismos que los del 2002. Se venía de aprobar hace poquitos años el paquete tecnológico de los transgénicos y se estaba aprobando y se estaba desarmando todos los controles vinculados con la mega minería. No podemos discutir como que en estos 20 años el extractivismo no hubiera tenido nada que ver con lo que pasó en el país. Con lo cual, estar proponiendo más extractivismo para salir, digo que Catamarca mire a San Juan, o que Catamarca mire a Catamarca. Digo, esa cuestión de Chubut impulsando una mega minería cuando mirá lo que pasa en San Juan, la capacidad que tuvieron de acceso a los sistemas hospitalarios, la destrucción de lo público, el deterioro de la calidad de vida. San Juan puede dar evidencia. Bueno, no importa la evidencia. A estos sectores no les interesa
la evidencia en cuestión. Haber discutido el año pasado megafactoría de animales y de hecho estar viendo cómo los están intentando montar en el Chaco es francamente una locura. Primero por lo que dijimos de medio de una pandemia de origen zoonótico, estar metiendo algo que de hecho China está buscando tercerizar a partir de que perdió el 40% de su producción, justamente a partir de la circulación de un virus. O sea, una locura. Pero junto con eso, digo, como vos mencionaste, el impenetrable es la segunda región en el mundo destruida en porcentaje. La segunda región del mundo. Digo, le hicieron pelota. Están haciendo pelota al impenetrable. Bueno, ante eso, las noticias que nos llegan de estos días de los compañeros y compañeras de Somos Monte es más destrucción. En ese contexto, obviamente los chanchos comen soja y maíz, con lo cual los agronegocios lo único que prometen es mayor deforestación. Y si eso fuera poco, una zona que viene y venía de una sequía, y los chanchos toman agua a rolete. Entonces, y contaminan una paz de agua. Entonces, en algún lugar siento que los argumentos no importan, y me preocupa mucho porque, no solo porque hemos aprendido a tratar de tomar decisiones en función de argumentaciones, sino porque no queda claro un norte, y no queda clara una proyección a corto y mediano plazo de nuestro país. ¿Dónde vamos a estar en 4 o 5 años? Traten de imaginar. Es un ejercicio mental que, no, si se fijan, no es posible hacer. ¿Cómo va a ser nuestro país en 4 años? No les estoy diciendo en 20. ¿Eh? No sabemos cómo va a ser en 4 años. No tenemos idea. Y por supuesto, alguien puede levantar la mano y decir, bueno, pues es un problema también regional, mirá Colombia, mirá Chile, mirá Brasil, mirá Paraguay, mirá Perú, mirá Bolivia. Tienen razón. Ahora, en ese contexto, Argentina es un país terrible en cuanto a los registros socioambientales que tienen. Terrible. En gran medida porque era un país que venía de otro tipo de registro. Por ejemplo, a los de Brasil en términos de desigualdad social. Bueno, actualmente no tenemos nada que envidiar. Y de hecho los registros de pandemia respecto al Brasil de Bolsonaro son muy parecidos. Con Brasil de Bolsonaro. Digo, es una locura. Es una locura eso. Y comparándose con países claramente neoliberales, en donde la dictadura concretó con éxito su plan, como en el caso de Chile, cuando fue que cerraron la parte de Pascua del proyecto Pascualama de la Barrick-Gold, los estudios, por ejemplo el de Raúl Montenegro, marcaban que los requerimientos de ese gobierno, de ese Estado claramente neoliberal, eran mucho mayores que los que pedía el Estado provincial argentino. Entonces digo, tendremos que ver dónde estamos parados. Y en lugar de llenarnos de etiquetas y cuestiones pomposas, asumir que realmente estamos en un escenario local y regional muy complicado, en uno de los, yo creo que es el gran continente apaleado por la pandemia. Si se fijan los datos, ni hablar en la actualidad, digo, pero si se fijan los datos de muertos por millón de habitantes, tenemos números espantosos en América Latina. Esto es independiente de lo que hablamos, no. Eso está directamente vinculado con nuestras condiciones de vida, con nuestra alimentación, con nuestra calidad de acceso a sistemas hospitalarios, la capacidad de prevención, la compatibilidad con otras enfermedades. Así que la verdad que es una situación preocupante. Respecto a la primera parte de la pregunta, y abro de vuelta el juego, yo creo que hay que hacer lo que se puede hacer. Organizándonos, moviéndonos, activándonos, viajando, dando mano, luchando por reconocer los propios extractivismos, sea o bien luchando por proteger los bosques de la cuadra de mi casa, con vecinos y vecinas, sea dando una mano en Andalgalá, sea denunciando la represión. Yo insisto, acá no hay, sea organizando el centro de estudiantes para que haya un posicionamiento claro en los extractivismos, por ejemplo, que afectan al conurbano, que vaya que los afectan. Digo, creo que tenemos ahí enormes desafíos y insisto que necesitamos de todas las manos para salir de esta situación que no tiene una salida clara. Bueno, se me vino también el tema de
de la ciencia, ¿no? El rol de la ciencia en todo esto que vos lo mencionaste, que ya no importa tanto los argumentos, ni las pruebas, ni las evidencias científicas, porque los proyectos se llaman puesto población, se llaman puesto intereses colectivos, ONG, lo que sea. Pero quería preguntarte qué rol tiene la ciencia en todo esto, y bueno, nosotros especialmente estamos estudiando ambientales en una universidad nacional. Todavía está en discusión dónde está parada la ciencia en todo esto, qué es la ciencia y qué persigue la ciencia. Si está para los negocios, si está para el desarrollo, si está para mejorar la calidad de vida, si está para buscar otras formas de vida, otras formas de sociedad. Nada, quería preguntarte esto porque a veces nos preguntamos qué onda, cómo juega la universidad en todo esto y, bueno, como profesionales, el día de mañana, eh, qué herramientas tenemos y qué es lo que deberíamos exigir como ciencia o qué rol debería jugar la ciencia. Claro. Yo creo que es un terreno de disputa. Bueno, no sé si... Yo hace poco terminé un libro, se llama Ciencia sin freno, el libro de libre descarga, así que no es que estoy haciendo chivo, pero lo presento como un terreno de disputa. Yo no creo que haya solo ciencia empresarial en nuestro país ni en el mundo. Y creo que hay un montón de grietas y luchas en ese sentido. Ahora, va a haber que construir y conformar. Digo, nuestro ministro durante varios años de Ciencia y Tecnología fue un abierto lobista por las multinacionales, como Lino Barañao. Cuando Lino Barañao siguió en Cambiemos, no sorprendió a nadie. Yo no me... Quizás alguien se mostró sorprendido y dijo, mirá, qué traidor. Yo no tenía ninguna duda respecto a lo que Lino Barañao era, y no porque hubiera cambiado, sino porque en el 2007-2008 ya sabíamos lo que era Lino Barañao. Yo por entonces estaba terminando el doctorado en la Facultad de Exactas y Naturales y era conocido que Lino Barañao era un lobista a favor del sector privado y que una persona acostumbrada a poner el Estado al servicio de los intereses privados. Entonces yo creo que ahí es dar una discusión en torno a qué ciencia tenemos y qué ciencia necesitamos, y comprendiendo que va a costar, pero necesitamos sectores activos, necesitamos docentes activos, necesitamos estudiantes activos, necesitamos escuchar más y ser menos autorreferentes, escuchar más a las comunidades damnificadas, en fin, no sé. Creo que en todo caso se trata de un terreno en disputa. Tal cual. Bueno, ahí está el tip Ciencia sin freno que dijo Guillermo. También, si les interesa el tema de ciencia y extractivismo, está Andrés Carrasco, que fue uno de, no sé llamarlo pioneros, pero fue un investigador importante del CONICET que se metió con el tema de los agrotóxicos. Después fue desplazado también por un funcionario que hoy está en el CONICET, creo que como presidente, Salvareza. Y bueno, es una trama importante también, como está en disputa la ciencia, seguirla. Debes saber vos, pasa en muchas universidades que está el extractivismo metido como lobby en los mismos programas que se desarrollan, tanto en agronomía, ingenierías y demás. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá estoy leyendo algo de María. Bueno, la leo. Mencionaba las megafactorías como una forma de extractivismo, cómo ayudar a la comunidad educativa hacia el camino de soberanía alimentaria, sabiendo que muchos de los que están, incluso ambientales, no conocen siquiera una planta de tomate. Bueno. Sí. ¿Está acá María o está siguiéndolo por otro lado? Está en el chat. Ahí está María. ¿Puede hablar? Así. Sí, puede hablar María. No estoy. ¿Qué tal? Bueno, Buenas bárbaro. tardes. ¿Cómo va María? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, vos. Excelente la charla de a pares, eso es genial porque se nota el interés que uno pone en manos de la comunidad y aparte en pos a lo que es el sistema ambiental, ¿no? Desde mi humilde lugar, soy coordinadora del programa UNDAP Recicla dentro de la facultad. Nos basamos exclusivamente en la separación de residuos y desde ese vamos en ver qué consumimos y obviamente para no contaminar tanto o lograr el mínimo, la mínima contaminación al menos, surgen un montón de consultas con respecto a la alimentación y soy parte de esa cadena precisamente hace 1 año y medio aproximadamente, soy vegetariana en camino al veganismo, y más porque me crié en el campo y vi cómo mataban los animales, cómo esto, ¿no? Sin tupé, un día es una mascota, al día siguiente está en la mesa, servido. Entonces, desde eso que escuchaba recién de las megafactorías, ¿no? Como una forma de extractivismo, ¿cómo puedo yo orientar eh, a la comunidad educativa o a mi entorno al menos, de que justamente la alimentación nos va, o sea, cómo lograr una soberanía alimentaria si los que aún, o sea, ni siquiera conocen una planta de lechuga o de tomates? Es cruel, pero es así porque hemos intentado hacer una huerta comunitaria en la facultad y salían unas plantitas que habíamos sembrado, unas semillas, y no identificar o un rabanito de un tomate o mismo una lechuga es como yo no lo podía creer. Me crié toda la vida en el campo y sé muchas plantas. Y encontrar a compañeros que están estudiando la licenciatura en ciencias ambientales no conectado con la naturaleza es como muy loco para mí. Entonces, desde mi lugar, vuelvo a repetir, ¿qué se podría llegar a hacer para justamente demostrar esta situación, al menos a la gente de mi comunidad, donde yo me siento parte, digamos? Eso. Claro, está bueno. Encantado, María. Eh, por un lado, bueno, se acopla con parte de lo que le planteaba también ante el comentario de Nicolás, de bueno, cada una medio que hace lo que puede, pero yo creo que acá la clave es moverse. Ahora, en parte, vinculado a lo que vos decís, María, yo creo que tenemos que ser, o por lo menos un desafío, es que seamos capaces de trabajar a diferentes escalas, ¿no? Personal, comunitario y nacional, o por lo menos nacional o regional, ¿no? Porque, digo, yo tengo una huerta en la terraza, tengo una terraza, vivo acá en Paternal, en Capital, y tengo una huerta donde a veces puedo comer más, a veces puedo comer menos. Eh, la mayoría de las cosas que tengo son recicladas de los recipientes, otro tuve que comprar madera para armar los cajones. Ahora, soy consciente me cambió la cabeza cultivar, ver el ciclo del tomate, como decías en el chat, me cambió la cabeza. Ahora, también soy consciente de los límites que tiene eso. Entonces, parte, por ejemplo, de lo que intentamos motorizar fue, armamos una huerta en la vereda, empezar a cambiar el registro de una comunidad. Estoy ayudando dentro de lo posible al movimiento de Carlos Briganti, que trata de poner huertas en las veredas. Ahora, también el límite que tiene eso. Las huertas en la vereda dan pocas comidas, eso, en el caso en particular enfrente de mi casa, costó que los vecinos y vecinas la respeten, la huerta, entonces tiene que haber una cultura, como vos planteas, una educación en torno a qué significa una huerta. Y entonces salta también, junto con lo individual y lo comunitario, a trabajar a escala nacional. Y, por ejemplo, ¿qué significa el lobby del año pasado, de la semana pasada, este pedido, porque Argentina deje de hacer lobby en contra de la agroecología? Yo creo que tenemos que ser capaces de trabajar en esas tres escalas. Es complicado. Vos lo debés ver, María, que es complicado, y además necesitamos tiempo para que una comunidad entienda lo que significa el tomate, la plantación de tomate, el cuidado del tomate. Se necesita tiempo. Vamos a necesitar tiempo para revertir esta situación. Alguien levantará la mano y dirá, bueno, pero la situación es urgente.
sí, la situación es urgente, pero la solución no es inmediata. Y eso nos va a llevar tiempo. Ujú. Tal cual. Bueno, ¿alguien más? A ver, estoy viendo el chat. Bueno, aprovecho yo si nadie pregunta. Con respecto, le dijo María, la soberanía alimentaria. Veo muchos sociólogos y bueno, muchas sociólogas que plantean que Latinoamérica como región y en especial Argentina va en contramano eh, a lo que se está discutiendo en muchos sectores en todo el mundo para iniciar una transición reduciendo la cantidad de agrotóxicos y reduciendo la cantidad de monocultivo. Va en contramano a la ayuda que se le da a campesinos y a campesinas, ayudas económicas, ayudas legislativas. Bueno, acá la UTT viene reclamando hace mucho tiempo ayudas y no son escuchados. Hoy en día la soberanía alimentaria juega un rol también dentro de la pandemia por un tema nutricional, por un tema de escasez de calidad alimentaria. ¿Vos qué pensás, Guillermo, sobre el tema de los alimentos, su producción, su rol dentro del mercado también, cómo es producido masivamente, mecánicamente, tecnológicamente? Nada, ¿vos qué opinás de eso? Y creo que es uno de los grandes centros, de los grandes problemas. No solo me refiero a la calidad de alimentos, sino cómo no conectar los alimentos que tenemos con la capacidad que tenemos de enfrentar un virus como el que estamos enfrentando. Cómo negar toda la información. La ley de etiquetado frontal, yo no la seguí, la discusión uno a uno, evidentemente el lobby que hubo de las grandes empresas productoras, entre comillas, de alimentos fue descarado. No hay duda también que junto con la ley de etiquetado frontal, que de alguna manera trabaja sobre varios de nuestros derechos, pero son derechos como consumidores. También habrá que discutir más allá de nuestra capacidad de consumo, ¿no? Y esto que de alguna manera introducía María, nuestra capacidad de tener autonomía. Necesitamos ser verdaderamente autónomos y autónomas de nuestra alimentación. Y ahí hay un desafío muy fuerte y no queda claro. Lo que en todo caso sí es clave, y está bueno, Nicolás, que lo hayas traído, es que todos los problemas que estábamos hablando antes están directamente vinculados con la calidad de alimentación. Y que no habrá salud si no habrá buena alimentación. Y eso yo creo que son elementos fundamentales, reitero, que llevará tiempo transicional, pero que para eso tiene que haber una transición opuesta. Y perdónenme, pero si el tema es hacer un spot por Lunes Verde, como hizo Cabandier hace poco, y habrá que discutir a qué sector llega eso, qué significa. Yo en lo personal, yo aprendí muchísimo, yo no soy vegano, pero aprendí muchísimo del movimiento del año pasado, articulé un montón y articulamos un montón con movimientos veganos y vi muchísima lucidez y claridad de eso. Ahora, no creo que, obviamente, por lo que acabo de decir antes, la solución sea meramente individual. Me parece que tenemos un desafío comunitario y un desafío nacional y regional. Y en lo personal, yo veo tanta derrota en una mega factoría de animales como una plantación de soja. No veo el mismo desastre, ¿sí? La misma no vida, veo la misma muerte y el mismo sufrimiento. Con lo cual, bueno, no solo el sufrimiento de animales y de plantas, sino de personas. Todos los relatos de megafactoría de animales, por ejemplo, que nos han llegado de Freirina en Chile o de Yucatán en México, ha sido la destrucción del ambiente, de animales y de las personas. Entonces, yo creo que ahí tenemos un enorme desafío y sin lugar a duda, como vos planteaba Nicolás, el tema de alimentación tiene que ser uno de los bastiones claves, ¿no?
Nicolás, no se te escucha. Gabriel, ¿querías hacer un comentario? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Guillermo? Soy Gabriel, como se puede ver. Compañera acá de Nico, de María, también con María trabajo en el proyecto de Recicla. Y bueno, y compañero de ambiente de Nicolás, de María y de... Guillermo, a mí hay cosas que me hacen ruido. Estamos hablando en Argentina, entonces en Argentina. Hay muchos estudios, como acá los chicos muchos deben saber, sobre lo que es la agroecología, lo silvopastoril o silvopastoril, minería urbana. Bueno, ahora se está hablando de hidrógeno verde. De hecho, el presidente mencionó que se iba a exportar, importar, se estaba pensando en esos planes. Y de hecho está ITEC, que es la asociación, no sé si conoce, la asociación de IPF con ISET, que se creó en 2013, donde estudian e innovan tecnología, ¿no? Para poder desarrollar la parte de el fracking y la parte de hidrógeno verde por el otro. Entonces, lo que a mí me llama la atención, y digamos, escucho lo que usted dice que es cierto, y lo que dice Nicolás que también es cierto, entonces es como que se ven dos realidades, que por un lado hay mucho estudio sobre distintas técnicas para poder llevar a cabo, y que quizás se deben mejorar, no digo que sea la solución definitiva, y que por el otro se sigue haciendo lo mismo. O sea, se sigue con el método extractivista, explosivo, no inclusivo, porque bueno, ya todos sabemos, ¿no? Como bien se ha dicho, que a diferencia de lo que es la agroecología o lo agrosilvopastoril, o silvopastoril también, son lo mismo, incluye a las comunidades, o sea, tiene que ser socialmente, económicamente viable y muchas otras cosas, culturalmente y demás. Y ecológicamente, por supuesto, bueno, amigable también. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? O sea, no, como que no se está comunicando mucho estas técnicas. Hay ciertos sectores que oprimen a estas técnicas que son realmente amigables con el ambiente y no se pueden llevar a cabo. ¿O digamos, qué punto de vista puede dar? No sé, habrá que ver cada caso particular. Yo las estudié poco, las tengo reconocidas, en algún caso más, en un caso menos, pero en general yo veo un dominio de un conjunto tecnológico aplicado a o bien fracking, o bien extracción de megaminería, o bien agronegocios con transgénicos, bastante limitado el conjunto de tecnologías que prima en el modelo productivo. Eso por un lado. Por el otro lado, en muchos casos yo me pregunto si la solución es tecnológica o con más tecnología o diferente tecnología, o habrá que pensar otras estrategias. No lo sé, tampoco lo tengo Claro, el resuelto. pensamiento de solucionar un problema con más tecnología viene un poco también de la revolución verde. Entonces por ahí es como que sí, si no llegamos a nada, es como que es más de lo Sí, mismo. sí, de vuelta, yo trato de estudiar cada caso en particular, trato de ir a las comunidades en territorio, ver las consecuencias, pero por ejemplo, cuando me puse a estudiar el tema del dengue, que es una de las líneas del grupo que coordino de filosofía de la biología, que es una investigación que está desarrollando Carolina Ocampo, la solución, por ejemplo, de mosquitos transgénicos, que estuvo a punto de liberarse de Oxitec, la empresa británica, estuvo a punto de liberarse, en Corrientes no tenía un estudio oficial estatal serio. Entonces estuvo a punto de liberarse un mosquito transgénico, reitero, con políticas que no estaban resolviéndose del dengue, pero a punto de liberarse un mosquito que tampoco tenía un dato serio, no sea de la propia empresa. Entonces digo, Claro. hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, la verdad es que nos mencionaste varios ejemplos tecnológicos, los cuales no tengo información. Hay mucha publicidad verde engañosa, digamos. Es como que hay mucha... Sí, sí, no sé. Está bien. Frente al problema necesito como ver
varias soluciones. Algunas efectivamente son en clave tecnológica y otras no. Gracias. No, Lo por felicito favor. también, me gustó mucho la charla. Gracias, Gabriel. Y nada, Bueno, Ricardo Trujillo dice greenwashing, sí, es así. Es una forma más de seguir estirando un relato, de seguir explotando, de seguir mintiendo, Tal cual. Sí, sí. Y además, Ricardo, ¿no? Que siga girando la rueda, ¿no? Que eso también es un tema importante. El capitalismo necesita la innovación como forma de... La innovación no es solo un evento que se le ocurre a alguien que se transforma en emprendedor. La innovación es una de las claves para que funcione la rueda de inversión, de lavado, de reproducción del capital. Y es importante señalar eso. Digo, es una de las cosas, con lo cual, cuando se intenta multiplicar los efectos de innovación tecnológica, en el fondo se está buscando que, no solo que los sectores productivos, sino que también los sectores financieros depositen su capital, ¿no? Si uno va a grandes empresas, inclusive estatales, que tienen financiamiento privado, van a ver un montón de sectores de especulación financiera que están poniendo dinero. Vean el libro de Giustiniani sobre el acuerdo Chevron YPF y van a ver las acciones que tiene YPF y qué sectores tiene invirtiendo ahí, ¿no? Bueno, quienes hicimos ambientales y cursamos legislación ambiental vemos el fallo del acuerdo de YPF y Chevron que inicia Giustiniani, creo que diputado o senador en ese momento, y bueno, está bueno seguir todo eso porque fue un escándalo regional, porque estaba en disputa también un tema diplomático con Ecuador, que tenía acorralado judicialmente a Chevron, y bueno, Chevron debiéndole al Estado de Ecuador una fortuna de plata, una multa muy seria, muy alta. Así todo logró un acuerdo con el Estado argentino y bueno, hoy ya está dentro del territorio logrando ganancias exorbitantes. A ver, bueno. Bueno, sí, igual la charla se está grabando, así que no se preocupen. Hay estudiantes de diseño sustentable. No sé si hay estudiantes. Yo soy la profe. Bueno. ¿Qué tal? Me enteré por otro Claro. lado, me llegó por hace un rato, pero no me enteré por la onda. Bueno, está bien, está buenísimo. En realidad esto es abierto, así que la idea es que sea lo más abierto posible. Le mandé a los estudiantes recién. Bueno, pero el diseño también tiene un rol dentro de esto, es multidisciplinario el tema, así que no sé, sobre todo con el tema de las viviendas, y incluso en la Patagonia ahora con el tema del fuego que arrasó, ya las comunidades se estaban juntando y estaban reconstruyendo entre ellos todo lo arrasado, y es impresionante lo que se está logrando. La gente quiere su casa como antes. Yo he escuchado que les habían ofrecido a muchas personas que perdieron todo una vivienda en la ciudad, y muchos se están negando porque ellos estaban rodeados de naturaleza, buscaron mudarse a un lugar donde puedan llevar un tipo de vida que buscaban, y de repente se encuentran con que no tienen nada, con que perdieron todo, y encima la solución es mudarlos a la ciudad, a una vivienda modelo. Así que, bueno, todo lo que es diseño y vivienda está bueno. No sé bien de qué carrera serás vos. No, con respecto a lo que decías, había una movida que estaban armando una suerte de minga, donde iban gente a colaborar para construir, hacer bioconstrucción en el sur. Yo lo vi hace poco, todo lo que pasó en el Bolsón y eso.
Claro. No, nosotros tratamos de abordar las cuestiones que tienen más que ver con el entorno urbano o Ujú. periférico de acá de nuestra zona, ¿no? Como poder tratar de cooperar con alguna solución en organizaciones que estén cercanas al barrio de los estudiantes. Trabajamos con los chicos del Ecopunto en algún momento, antes Ujú. que estuvieran en el Ecopunto inclusive, para ver qué necesidades tenían. Pero bueno, es Claro. como un espectro tan amplio el que hay, las soluciones también son como y la multidisciplina es como fundamental. Tal cual, tal cual. Guillermo, nos querías contar, mencionaste algo recién de un grupo de investigación de biología y filosofía. ¿A qué va eso? Bueno, ¿cómo relacionamos la filosofía con la biología, con la vida? ¿Cómo sería eso? El grupo, de alguna manera, que soy coordinador, tiene 20, 25 personas, gente de muy diferente formación. Hay gente que viene de filosofía, de biología, pero también hay gente de historia, de antropología, de informática. Y actualmente lo que hacemos es justamente tratar de comprender problemas, como muchos de los que mencionamos, agronegocios, megaminería, problemas epidemiológicos, el problema del cáncer, problemas ambientales, y el problema de las abejas. Y tratamos de entender sobre todo, bueno, qué actores intervienen, cómo intervienen las prácticas científicas. Y bueno, dentro de lo posible, además de comprender, tratamos de señalar algunos elementos y obrar en esa sintonía. Un grupo que tiene unos 10 años, un grupo que medio que uno hacemos un poco lo que podemos, y también un poco hemos aprendido yo creo que estamos aprendiendo también a cuál es nuestro rol, porque también es importante marcar que acá las instituciones no nos han ayudado mayormente. Hay una estructura en general, una formación disciplinar y no en torno a problemas. Tenemos poca capacidad de vincular diferentes disciplinas, ni hablar de involucrarnos con otros sectores. Así que yo creo que es una experiencia interesante. Tenemos un blog, ahora si quieren lo pongo en el Dale. chat, la página del blog donde subimos tanto las tesis como los papers, como notas que hemos dado en medios generales. Así que bueno, se trata de una búsqueda colectiva que reitero, no para idealizar, porque tenemos los mismos problemas que acabamos de mencionar, pero es una búsqueda yo creo que interesante en torno a tratar de esquivar algunas cosas de la academia. Bien. Ahí copio Sí. Ahí también van a encontrar el libro de libre descarga en la sección libros. Pueden entrar a esa pestaña y ahí tiene libre descarga el libro. Ahí copio el link, Nicolás, en el chat. Dale, buenísimo. Ahí está. Perdón, eso no es, me equivoqué. No, eso no. Eso no, anulado. Eso es para los barbijos. Eso no. A ver, un segundo, perdonen. Sí. Le acabo de hacer promoción a esa empresa. Bueno, ahí está. Bien. Bueno. Ahí en la pestaña pueden encontrar Bien. el libro. También, y van a ver los papers colgados. Perfecto. ¿Alguien habló? Recién quería preguntar algo. Bueno. Bien, bueno, vamos a seguir esta página. Bueno, yo a Guillermo lo venía siguiendo, pero cuando estalló el escándalo de las megagranjas, bueno, ahí vi en vivo cómo te cruzabas con productores y lobistas ganaderos y estuvo bueno eso, porque la verdad que ahí se ve cuando uno que sabe y tiene argumentación se enfrenta con ese lobby,
anula fácilmente argumentos que son repetidos, y la verdad que, qué sé yo, está bueno también formarnos y entender cómo poner en discusión lo que tanto Estado como empresas e instituciones nos dicen que es así de una forma, y cómo las palabras también de alguna forma juegan a su favor. Esto te lo pregunto también desde el lado filosófico. ¿Cómo es el tema del uso de las palabras o de los significados hoy en día respecto a todo lo que es el desarrollo, la vida, las necesidades? Porque yo creo que hay algo de eso también dentro del relato que busca crear sentido, busca generar expectativas de alguna forma en territorios que están en muy malas condiciones. ¿Cómo es el tema también ahí de la palabra? Claro. Primero, el reconocimiento de que el ser anfibio, el ser mezclas, el ser monstruos, lo monstruoso como lo mezclado, no está algo aplaudido por el sistema. Lo digo para que se comprenda que ni en mi recorrido individual, ni en el recorrido colectivo, de los colectivos que yo pertenezco, cada vez que uno mezcla, cada vez que mezclamos, no esperemos que las instituciones nos aplaudan. Es un problema cada vez que pedimos una beca, porque tenemos currículum mixtos, porque Claro. yo soy investigador de CONICET, pero la primera vez que me presenté a carrera de CONICET, la Comisión de Filosofía no me consideró ninguno de los papers que yo tenía en biología, por más que el campo era la filosofía de la biología. Entonces digo, es un problema. La academia 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 es un problema, la estructura científica está compartimentalizada y donde además, ¿cómo es tu nombre? Que dice Constanza. Constanza. Y efectivamente, como plantea Constanza, hay una estructuración, digo, por fuera de las aparentes voluntades, ¿no? De lo bien intencionado, hay una estructuración que despoja problemas. Con lo cual tuve problemas con la gente de filosofía, no estoy exento. Y después la carrera y la formación filosófica, hice la licenciatura también en la UBA. A mí lo que me dio, más allá de autores y de que me encanta dar charlas de filosofía, me dio una forma de argumentar. Argumentar no siempre es dar datos empíricos. Argumentar es tener cierta rigurosidad en cuanto a los presupuestos, cierta visibilidad en cuanto a los pasos. Y a veces me van a ver, como en el caso de los cerdos, discutir, y trato de utilizar esa rigurosidad y esa argumentación. En general no se utiliza, porque además no existen muchos espacios abiertos de intercambio. Y lo que trato también, y en ese sentido, no sé si es algo que me entrenó la carrera de filosofía, es entender otras formas de argumentar, que también es muy valioso. Discutir con pueblos originarios, o discutir con comunidades en territorio, por fuera de la comunidad científica, es muy importante. E involucra escuchar. Y una escucha activa, ¿no? No me refiero, no solo escuchar información, como decía Walter Benjamin, escuchar razonamientos, escuchar historias de vida, ¿no? Así que, qué sé yo, es parte, estoy muy contento de tener una de las patas en filosofía. En CONICET estoy en la comisión de filosofía, pero no deja de ser una situación extraña, en donde, por ejemplo, te topás con gente, como por ejemplo una persona que yo quería mucho, que en un momento me dice, bueno, vos no hacés filosofía. Una persona que quería mucho. Y posiblemente tenga razón. No leyó a Spinoza. No leyó a Spinoza, tal cual. Tal cual, Constanza. Y no aborda problemas. Acá tengo a mi hija menor. ¿Qué, mi amor? ¿Querés aparecer? ¿La quieres saludar? Que mi hija menor, acá está. Bueno, adelante. Hola. Hola. Saluda. Hola. Hola, ¿cómo andás? Bueno, ahí está, se fue Chile. Bien. Bueno, qué interesante eso de lo que contabas, sí.
la verdad que no es común, ¿no? Digamos, entre comillas, encontrar un profesional en biología y en filosofía. Pero la verdad que está bueno, estaría buenísimo que se repita más. Quizás tenemos esa mentalidad de que tenemos que seguir un trayecto, una profesión y perfeccionarnos en una misma profesión durante todas nuestras vidas y quizás hay otros caminos. ¿Sí? Romper Hay también, otros caminos. claro, Sí, claro. sí, desviarse, Sos como ¿no? nuestro Donna Haraway, pero en versión criolla y hombre. Tienen que leer a Donna Haraway, los Sí, chicos. totalmente. Sí, sí, Donna ¿No? Haraway es una genia. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Todas esas hibrideces son maravillosas. Se nota después cuando hablan, cuando intervienen, ¿no? Intervienen en medio de otro lugar, ¿no, Constanza? Sí, Claro. sí, porque ella es bióloga de formación, Sí. pero se fue deformando y fue armando como un mundo tentacular, como dice ella. Es muy interesante. De acuerdo. No sé si alguien más quiere preguntar algo, o sea, la idea era seguirla hasta las 6 porque mucha gente cruzaba, pero no sé, como quieran. Yo tengo algunas cosas para preguntar, pero si no soy siempre yo. A ver, voy a ver el chat si alguien puso algo. Si no, saben dónde encontrarme. Yo estoy activo también Si por las no, redes bueno, si sociales. no, claro, si no, Instagram también, ¿no? sí. Estoy en Instagram como Guille Folguera. Ahí trato también de tener ciertos posicionamientos. Estoy en FM La Tribu, en Después de la Deriva, un programa que está los martes 9 de la noche. Es un programa político, pero que también aborda muchos temas ambientales, socioambientales. Ujú. El tema comunicacional me importa. Me parece importantísimo el tema comunicacional en estos contextos. Ujú. Así que estoy muy agradecido también de conocerlos y conocerlas. Así que si me escriben por Instagram o por Facebook, me tendrán respondiendo. ¿Sí? Y les Dale, agradezco. ¿Qué tal? Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero muchas gracias por la charla. Yo vengo del área del arte, pero tuve durante mucho tiempo un proyecto de arte y ecología, así que acuerdo con lo que decías de los híbridos. Me parece interesante que hacer cruces así transversales, pero mi pregunta esta vez era algo más puntual, que tiene que ver con cómo comunicar cierta información, que más de una vez en las charlas más cotidianas, que creo que también es la manera en la que uno puede ir comunicando ideas nuevas y con gente que no piensa igual que uno, que me parece importante también, porque si no siempre hablamos entre los que pensamos iguales y es como que nunca se abre eso. ¿Cómo se puede comunicar de modo simple la vinculación que hay entre este contexto de pandemia que estamos viviendo y el desastre ecológico? Porque yo siempre intento argumentarlo desde un entendimiento casi intuitivo que tengo, y de qué manera clara se podría argumentar en la mesa familiar, por ejemplo. Está bueno. Agustina, ¿es tu nombre? ¿Agos? ¿Es Sí. Agustina? Sí. Yo en lo personal, después si querés, Agustina, escribime, lo mismo Constanza, que me gustaría estar en contacto, te puedo pasar un texto que escribí 2 versiones de ese texto, uno para la Universidad de Loma de Zamora y otro para Italia, para un libro de allá, de no considerar a la pandemia como un meteorito que nos había golpeado, que fue muchas de las narrativas hegemónicas que lo intentaron mostrar así, como algo que no tiene causas y que simplemente sucedió, un día apareció el virus y se expandió. Y en este sentido yo trato en ese texto, pero lo digo ahora, trato de comprender que hay 3 momentos de la pandemia en ese sistema de causas en general oculto, que es el origen del patógeno, la expansión del patógeno y la forma en la cual el patógeno incidió en nuestros territorios y cuerpos.
Y en los tres, Agustina, está la crisis socioambiental involucrada. En el primer sistema de causas generando patógenos, lo mencioné al empezar, 2/3 de los, independientemente si acá surgió un pangolín, un murciélago, donde haya surgido, 2/3 de las enfermedades que tuvimos tienen origen zoonótico en las últimas décadas. Y eso no es solo de la megafactoría de animales, que también, sino también algo que no mencioné, es que cuando uno genera el proceso, ustedes lo saben mejor que yo, proceso de deforestación y deterioro de los territorios, uno entra en contacto rápidamente con vectores de enfermedades, que son moscas, murciélagos, mosquitos, diferentes tipos de ratones, ratas, que entras en contacto con eso y encima solés matar a los predadores de eso, o bien las arañas, o bien las aves. Eso genera una mayor circulación de virus, bacterias y hongos dando vueltas. Eso como primer sistema causal, generación de patógenos. Después tenés una expansión. Una vez que eso pasó a las personas, se expandió a una velocidad acelerada. Y ahí tenés un sistema globalizado, pero globalizado además concentrado en grandes urbes. Si el mundo hubiera sido rural, no se expandía así. Fue la clave ahí, fueron además de los vuelos aéreos, etcétera, pero fueron la concentración en grandes ciudades, que es donde peor la pasamos. Dentro de Argentina, saben ustedes que la estamos pasando, ustedes y yo, lo peor posible, ni hablar la Villa Miseria dentro de eso, pero hoy tuve una comunicación con gente de Córdoba, no estaban tan mal, y ayer tuve una comunicación con gente de Chascomús y hablamos y tenían una vida prácticamente, entre comillas, normal, llamémosla. Entonces las grandes urbes como proyecto demográfico moderno no deja de ser la otra cara de un problema socioambiental, Agustina. Y tercero, en el contexto, por ejemplo, regional y local, este proyecto demográfico es dramático en el caso de Argentina, 95% en grandes ciudades, pero además incide, por ejemplo, en esto que planteaba Nicolás, de una mala nutrición, un mal acceso a los sistemas hospitalarios, producto con una desigualdad social terrible, proyectos neoliberales que están sostenidos a su vez en los modelos extractivistas, que implicaron el deterioro de cualquier sistema de prevención por un lado y de acceso a salud digna por otro. Entonces, fíjate cómo, Agustina, los tres sistemas de causas, origen de la pandemia, expansión y posterior llegada regional y local, directamente el tema socioambiental aparece involucrado. No sé cómo se diría en una mesa familiar. Lo que sé es que frente a plantearlo, son sistemas de causas que yo veo como fundamentales poner en juego. Y que, como vos decís, no están. La narrativa principal es, bueno, nos tocó el virus. Cuando escribí el libro que lo van a ver en la pestaña, y hice el prólogo, es bienvenido a la temporada de pandemias. Para mí la pandemia, ojalá me equivoque, pero para mí la pandemia no es un escenario que se va a ir el año que viene. Para mí la pandemia es un nuevo modo de vida que está ofrecido. Y yo en lo personal me niego. Yo me niego a que ese sea un modo de vida naturalizado. Así que también por eso agradezco. Yo no sé, Agustina, si se comprendió mi respuesta, o si querés agregar algo. A ver, claro, la tienen que desmutear bueno, ahí escribió. Bueno, sí. Yo creo que lo que dice Agostina... Sí. Perdón el error, Agostina. Agostina. Eso que dice ella creo que nos pasa bastante, porque digamos, hay tanta información de golpe como para rebatir muchos relatos de los medios, de las instituciones, de los privados. Hay tanta información y es tan evidente todo que incluso se vuelve complicado, porque es explicar, hasta cierto punto, es explicar lo obvio, lo que tenemos que estar explicando, lo obvio, que es lo que viene sucediendo hace un montón, y que la ciencia hace un montón de tiempo viene advirtiendo, y bueno, incluso ahora mundialmente se está discutiendo, como dijo Guillermo,
nuevas prácticas también de producción, y Argentina se está poniendo en su rol de colonia y granero del mundo. Es complicado a veces, el tema de la comunicación es un tema que también se está debatiendo bastante. Para también que la cuestión ambiental no sea nada más un tema de académico y de profesionales, sino que también pueda dar vueltas también en la población, y ser digamos, lo más popular o lo más masivo posible. Tal cual. Bueno, a ver si alguien más escribió, creo que sí. Bueno, ahí está el link, ahí está, grupo filobio.blogspot.com, ahí está el libro, Guillermo, que dijiste. En la pestaña libros, ahí Ajá. tienen la librería. Bien, bien. Y también estás en un programa de radio, ¿nos dijiste? Martes a las 9 de la noche. Es un programa político que tratamos diferentes temas. El martes que viene vamos a tratar el tema Colombia, que está directamente vinculado con lo que estamos hablando. Y el próximo martes vamos a trabajar agrotóxicos y niñez. Así que es un programa que va trabajando temas de coyuntura y temas estructurales. Bien, bien. FM La Tribu. Bueno, ya saben, el martes a la noche, si no tienen otra cosa para ver, yo se lo recomiendo, yo lo he escuchado. ¿Cómo? Y si tienen algo para ver, mejor que la elijan como opción A. Tal cual. No, pero aparte, digamos, nos vimos quejando que los medios que no informan, y etcétera. Y está bueno también nosotros dar el paso y escuchar otros medios alternativos o otras voces, porque terminamos escuchando siempre lo mismo. Hoy está el streaming, hay un montón de plataformas, y con la pandemia aumentó mucho esto de toda la comunicación digital. Y bueno, la verdad que si no queremos seguir escuchando lo mismo, y que nos terminen, digamos, invadiendo ideas que ya nos vienen bombardeando desde toda la vida. Está bueno migrar también a otros medios, otras voces. Así que bueno. Hoy en día hay algo que se usa mucho en Instagram, y Guillermo está ahí presente, que es Guille Folguera, ¿no? ¿Tu usuario? Sí, Guille Folguera. Guille Folguera. Bueno, ahí está bueno también porque Guille comparte, te vas enterando también quizás cosas que antes no. Yo se los recomiendo si son de usar Instagram y bueno, les gusta también interactuar con cuestiones ambientales. Guillermo está ahí, yo lo vengo siguiendo. Y bueno. Ahí dejo también el mail por si alguien quiere escribirme a un correo electrónico, también dejo el mail. Yo les agradezco mucho. Bien, bárbaro. Nada, la próxima me voy para allá y... sí, es la idea. Es la idea, presencial es otra cosa, y bueno, el día que se pueda lo hacemos en el auditorio o en algún aula, te vamos a estar invitando. Así que bueno, gracias Guillermo, gracias al Centro de Estudiantes de Ambiente y Turismo por darnos una mano con la difusión, el Zoom, y a Unidos por la UNDAP también. Esperemos repetirla más adelante, así que bueno, esperemos que mejoren las cosas primero para poder repetirla, y no seguir en pandemia principalmente, o en otra pandemia. Así que bueno, gracias Guillermo por tu tiempo. Placer. Así que estamos hablando. Un gusto. Nos vemos. Un abrazo. Chaucito, gracias. Chau, abrazo.